ese sentido. Massa, disculpe. El sistema de créditos para los monotributistas fue en ese sentido. Usted habla de los argumentos que expone por los cuales supuestamente la inflación subió, entre ellos la sequía. Ahora, le quiero hacer una pregunta muy concreta, ¿no? Porque la inflación que dejó Macri fue de 53,8%. Ustedes lo criticaron mucho, tanto usted como Cristina, Kicillof, el propio Alberto Fernández. Hoy la inflación está en 124%. ¿No hace falta una autocrítica suya y del gobierno en general por esta catástrofe que significa la inflación, que además sigue subiendo, porque este mes fue del 12,4%? Sí, nosotros advertimos previamente y después de la devaluación que impuso el FMI por el préstamo que tomó Macri, advertimos que el impacto inflacionario en el mes de agosto iba a ser muy duro y por eso tomamos las medidas que tomamos de compensación en la suma fija, en las paritarias, en la devolución del IVA, en el aumento a jubilados, en el bono de refuerzo del PAMI a jubilados, en la disminución y en el programa de créditos para monotributo y algunas otras medidas que en los próximos días vamos a seguir tomando. Adelante algunas. Claramente, además, Argentina tuvo dos grandes problemas, uno vinculado a la renegociación de su deuda y el segundo que me parece que es un tema que requiere de que toda la dirigencia política, todos los sectores políticos, nos sentemos a abordarlo con seriedad y con profundidad de cara al futuro de la Argentina, que es el endeudamiento con el fondo. Mire, para que las familias que nos están viendo lo entiendan, la deuda con el fondo es algo así como cuando en una familia, alguno de los que toma decisiones, un tío, un padre, compulsivo jugador, digamos, termina hipotecando la casa para pagar las deudas de juego, ¿no? Que es lo que pasó en el 2018-2019 con la fuga de capitales. Y eso generó que en la Argentina, digamos, tomáramos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que cada 3 meses revisa las cuentas de la Argentina e impone condiciones. Y sí. Entonces, si no lo abordamos seriamente entre todos los sectores políticos, entendiendo que este es un tema ¿Pero qué se está esperando, Massa? no solamente en términos... Pero ¿qué se estaría esperando? Porque dice, de afrontarlo, ¿lo pueden hacer ahora o lo pudieron haber hecho antes? Bueno, pero fíjese, sí, fíjese que en los últimos 60 días, cuando estábamos en plena renegociación, dirigentes de la oposición le decían al fondo que, digamos, a la Argentina no le tenían que dar nada y que había que exigirle a la Argentina, de alguna manera, todo lo que los que tenían la responsabilidad cuando tomaron el crédito de hacer no lo hicieron. Entonces, me parece que hay que salir de ese lugar. No sé quién lo desmintió, pero hasta los propios economistas de la Libertad Avanza revisen... No, discúlpeme, Fioriti, discúlpeme. No se enoje. Porque... No me enojo, pero el problema... Porque después ustedes se enojan cuando algún dirigente de otra fuerza política, digamos, los trata de una manera despectiva y habla de... o los descalifica. Yo no los voy a descalificar, pero lo que sí digo estamos hablando de inflación, es que así como a veces dejan hablar a otros dirigentes a los que le hacen una pregunta y los dejan explicar, me gustaría que a mí me dejen explicar también. Porque si no, lo que termina pasando es que invitan a otros dirigentes, les dejan hacer su recitado de explicaciones y a algunos otros dirigentes de otras fuerzas políticas, digamos, y después se enojan cuando no les damos entrevistas. Ahora, el problema es que ustedes son muy exigentes con algunos y poquito exigentes con otros. Y eso se nota también en el tratamiento. No es nuestro caso, pero explique. Yo si quiere, digamos, le puedo poner ejemplos y les mando mañana videos de algunas otras entrevistas, pero no importa. Yo lo que quiero que se entienda es lo siguiente. No solamente nosotros le contamos a los argentinos que había dirigentes de la oposición que le habían pedido al Fondo Monetario Internacional que no nos dieran nada, que no accedieran a un acuerdo con la Argentina. Los propios economistas de la otra oposición también contaron que habían sido llamados por economistas de una de las dos oposiciones para pedirles que fueran juntos a decirle al fondo que no le dieran nada a la Argentina. Lo tuiteó Darío Epstein, digo, para hacerlo claro y público y que la gente sepa, uno de los economistas de la Libertad Avanza. Entonces,
A mí me parece que en temas tan importantes, de un lado y del otro, en la ley de GNL, en la construcción del gasoducto, en las políticas de exportaciones, en las políticas para generación de empleo, la Argentina debe recorrer caminos de acuerdo, y en el tratamiento de problemas como una deuda que fue una hipoteca que alguien tomó en la Argentina para pagar la fuga de capitales, también debe haber responsabilidad. Y esa es una responsabilidad que ustedes deben exigir también, porque hace al futuro de la Argentina y al desarrollo de la Argentina. La exigimos. Y también lo hacemos. Lo que pasa es que estamos hablando de inflación. La inflación lleva 124% en un año. Es la más alta de este mes desde el 91 para acá. Es un flagelo realmente. Está todo el mundo preocupado por esto, Massa. Terrible, terrible. Está tan preocupada la gente como nosotros que tomamos la decisión de poner el bono, de ayudar a los monotributistas, de compensar a los jubilados, de poner la suma fija en los salarios, de ayudar a las pymes bajándole el 6% del total de la carga tributaria. O sea, sí, no es que ignoramos el problema. Ahora, hay que contarle a la gente cuáles son los dos principales factores del problema. El primero, que Argentina perdió respecto de lo que iba a vender este año, comparado con lo que compra, producto de la peor sequía de su historia. Y segundo, que Argentina pierde el valor de su moneda por una decisión del Fondo Monetario Internacional en el marco de un préstamo que el expresidente Macri tomó para pagar la salida de Templeton, PIMCO, BlackRock, Ashmore. Lo que pasa es que ha explicado así, parece que este gobierno, usted es ministro de Economía hace poco más de un año, no tuvo nada que ver con la suba de la inflación, la caída de las reservas, más allá de la sequía o de la guerra con Ucrania. Pero, Nicolás, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Si hay un desastre natural como una sequía que hace que la Argentina, que iba a vender 100.000 millones de dólares este año, venda 79.000 millones de dólares este año, pero para no parar la industria, Argentina, que iba a importar bienes por 90.000 millones de dólares, sigue importando bienes por casi 90.000 millones de dólares, más allá del régimen de administración de comercio exterior. ¿Usted no cree que eso tiene impacto? Por supuesto. Porque, digamos, omitir el impacto de la sequía a la hora de analizar la pérdida de valor de nuestra moneda es como pretender que haya pasado un huracán por su barrio, se hayan volado los techos de las casas y usted diga, uy, se volaron los techos de las casas. Sí. Como si no hubiese habido un desastre natural de por medio. La inflación viene subiendo desde antes de la sequía, pero pero cambiemos de tema. No, usted está equivocado, Fioriti. En el mes de noviembre y diciembre veníamos en una caída, bien, pero la inflación, y a partir del mes de enero, producto de la sequía... La inflación con Guzmán ya estaba en 70% interanual, Massa. Sí, y después tuvo una caída en el último trimestre. 2 meses. En la que además habíamos logrado... En la que además había 3 meses en las que además habíamos logrado un ordenamiento en las cuentas públicas y una recuperación en las reservas. Y después vino una sequía, la peor de la historia argentina, y obviamente que impacta en las cuentas. Nosotros elegimos defender el nivel de actividad porque eso nos permitió seguir generando empleo en la Argentina, aún sabiendo que íbamos recorriendo un camino de pérdida de valor de nuestra moneda. Pero para nosotros el trabajo de la gente, el seguir generando empleo, venimos de 33 meses consecutivos de generación de empleo en la Argentina, de empleo formal, y obviamente necesitamos además recorrer el camino de la recuperación del ingreso. Está claro. ¿Cómo? Que muchos sueldos por debajo de la línea de pobreza. Bueno, después de la suma fija no. Efectivamente tomé la decisión de impulsar la suma fija para que haya una recuperación del ingreso. Está claro. Y va a tomar más medidas, después si puede nos adelanta alguna. Una pregunta que tiene que ver con la política, lo hablábamos al principio del programa. No, lo que pasa es que tengo miedo de adelantarle una medida y que después digan que es no para compensar los dolores que genera la inflación en millones de familias argentinas, sino por la campaña. No, bueno, hay veces...
No. No, digo por alguna nota de alguno de ustedes que leí de estos últimos días. Ah, bueno, está enojado con nosotros, no se enoje con nosotros. No me enojo. ¿Se imagina que a esta altura de mi vida ya, Nicolás, he aprendido a entender que a veces se toman posiciones que tienen que ver más con líneas de pensamiento que con Las lo que opiniones son libres, realmente los hechos son sagrados. es la realidad? Le quería hacer una pregunta Absolutamente. que tiene que ver con la política.